estás viendo el acuerdo con el fondo? Un poco lo que decíamos recién, ¿no? Esto baja el riesgo país. ¿Cómo sería la secuencia? ¿O es ganar tiempo para llegar a octubre y después en octubre ver cómo se sigue? Bueno, yo creo que, lo vengo diciendo desde hace varios meses, el acuerdo con el fondo va a ser el evento macroeconómico más relevante del año. Y eso, entre otras implicancias, debería hacer que efectivamente el riesgo país descienda, riesgo que hoy está también muy tironeado, no solo por problemas internos, sino también por la situación de los propios mercados internacionales, Trump, la política comercial americana y demás. Me parece que, digamos, yo los escuchaba antes en la introducción. Creo que todavía no tenemos demasiado claro qué es lo que va a hacer, creo yo, el nudo gordiano de este acuerdo, que es la estrategia cambiaria hacia adelante. Acá hay un punto central, Maxi, Claudio, que ustedes saben bien. El fondo, convivir con múltiples tipos de cambio no es lo que recomienda desde su origen, desde allá, desde los años 40. Y la unificación cambiaria es parte de cualquier programa que tiene el fondo en marcha. Entonces, me parece que acá todavía sigue habiendo incertidumbres, sigue habiendo, digamos, indefiniciones, que obviamente en términos de mercado se ven en un riesgo que, digamos, está hoy por arriba de los 700 puntos, después de haber perforado los 600 algunas semanas atrás. Es interesante lo que vos decís. Vos decís el préstamo con el fondo, aumentando la exposición al FMI, decir que te preste más plata de la que es necesaria para los vencimientos, es una oportunidad si el gobierno se mueve inteligentemente. Ahora, si lo usa como trinchera para quedarse donde está, y bueno, es difícil que por sí solo vaya a ayudar en algo. Yo creo que sí, creo que coincido con que el acuerdo va a venir con una refinanciación de los casi 14.000 millones de vencimientos entre capital e intereses que tiene la Argentina que cumplir con el organismo de acá hasta el final del mandato de Milei, y veremos cuánto más de fondos frescos. Y cuando hablo de fondos frescos, si son fondos para quedarse estacionados en el Banco Central o si van a tener algún tipo de capacidad de fuego en una nueva estrategia cambiaria. Yo creo que, de vuelta, creo que la discusión con el fondo al final del día está siendo esa. Y de alguna manera me da la impresión, quizá me equivoque, quizás sea esa la razón por la que se está de alguna manera demorando lo que ya los propios funcionarios, el presidente y el ministro de Economía, vienen anunciando desde hace semanas, ¿no? Yo no sé si es solamente la disponibilidad de dinero, sino también qué regla cambiaria se va a seguir hacia adelante. ¿Vamos a seguir teniendo dólar blend o no? ¿Vamos a seguir, digamos, teniendo tipos de cambio múltiples? ¿Qué pasa con el cepo? Que está todo obviamente vinculado con ello. Y ahí yo te escuchaba también antes, vos hacías referencia de que en realidad en la visión del gobierno está que lo único que importa son los pesos. Eso sí. En economía es la vieja teoría del enfoque monetario del balance de pagos, ¿no? De allá de los años 70, ¿no? Bueno, en una economía bimonetaria como la Argentina sabemos que el equilibrio entre el mundo de los pesos, que el gobierno lo viene llevando razonablemente bien, por supuesto, cepo mediante, ¿no? Hay una cantidad de pesos que no pueden tomar decisiones libremente, pero el equilibrio, digo, entre ese mundo de los pesos y el mundo de los dólares, sabemos que en la economía argentina es crítica para cualquier programa de corte, digamos, macroeconómico, ¿no? Y en particular un programa de ajuste como este. Entonces, me parece que ahí, entre lo que el gobierno cree en términos ideológicos y declama que lo único que importa son los pesos, los dólares después se acomodan solos, y la realidad, hay una brecha importante. Claro, la idea del gobierno es que si vos fijás la cantidad de pesos, en algún momento aparecen los dólares, ya sea porque venden los argentinos los dólares, que es un poco lo que dice todo el tiempo Caputo,
o porque ingresan capitales de afuera, quiero creer, porque derrumbaste el riesgo país o porque unificaste el tipo de cambio y derrumbaste el riesgo país. A mí lo que un poquito me llama la atención, un poco de, como decís, el enfoque monetario balance de pago, es que el que era el decano de ese enfoque, que era Carlos Rodríguez, el máximo exponente del monetarismo de Argentina, el que fundó el Centro de Estudio Macroeconómico de Argentina, el CEMA, además alumno de Friedman en Chicago, no hay abajo arriba de Carlos Rodríguez no hay nadie, digamos, con tantos pergaminos en ese enfoque. Hoy está todo el tiempo diciendo, vean qué pasa con la cuenta corriente de balance de pago, Argentina no genera sus dólares, tenemos un dólar barato y atrasado, digamos. Entonces un poco desconcierta eso. Sí, digamos, si querés, Ricardo Arriazu, que es parte también de los exponentes de ese enfoque, tiene una mirada un poco más benévola o más optimista, pero... Arriazu mantiene su idea, pero bueno... McKinnon, sí, pero McKinnon, el que creó el enfoque monetario, uno de los que creó el enfoque monetario de balance de pagos, hace ya varias décadas que planteaba las inconsistencias de ese enfoque. Insisto, en economías además tan volátiles, tan frágiles como la economía argentina, en donde obviamente el dólar no solamente es un activo o una reserva de valor, fundamentalmente una reserva de valor, sino que ya empieza a ser en muchos sectores, ha sido históricamente moneda de cambio, ¿no? Ricardo, no sabemos fehacientemente, digamos, qué va a decir el acuerdo con el fondo en términos de si habrá un nuevo régimen cambiario y cómo será. Pero la pregunta es, ¿margen para qué tiene el gobierno? Suponiendo esto, que van a venir dólares del fondo, van a ir a las reservas, lo están diciendo, no sé, se estima pueden ser, no sé, 10.000 millones de dólares, es lo que está circulando. Pero a partir de eso, ¿margen para qué tiene hacia el resto del año, pensando que en octubre hay elecciones? Bueno, a ver, Claudio, yo empiezo por el final. El fondo es el principal acreedor de la Argentina. Como tal, como cualquier acreedor, quiere ver que el país deudor tenga capacidad para repagar ese préstamo. ¿Qué implica eso? Acumular reservas. La pregunta es, ¿podemos acumular reservas en este contexto, digamos, macroeconómico, con estas señales de precios cambiarias? Lo veo dificultoso, insisto, en un mundo además que se empieza a complicar, ¿no? En términos de la capacidad de la Argentina de generar más dólares comerciales por el lado de las exportaciones. Pero pará, Ricardo, porque el fondo seguramente les debe decir, bueno, quiten el blend, que es 20%, pues la verdad el déficit de cuenta corriente cambiario de la Argentina, por ahora es muy chiquito, digamos, es, qué sé yo. Yo no sé si es tan chiquito ya, ¿eh? Bueno, son 1.000 millones mensuales, vos decís, bueno, 10.000 al año. Está bien. 12.000 al año son casi 2 puntos del PIB. Son casi 2 puntos del PIB. 12.000 al año. No es tampoco. Sí. No sé, Maxi, con Macri tuviste 5 puntos del PBI. Tenías bueno, claro, cuando pasás los 30.000 millones de dólares. Cuando pasás los 4 puntos del PIB, estás en graves problemas. Lo vimos desde la convertibilidad de esta parte, que 4 puntos del PIB es el déficit que te pone todas las alertas en funcionamiento y que obviamente genera crisis de balance de pagos. Bueno, yo creo que hay una gran ventaja. El gobierno llega a este acuerdo con el fondo sin una crisis, y eso es un buen dato. Ahora, la pregunta es... Ricardo, son 2 puntos del PBI, 12.000 millones de dólares, el balance, la cuenta corriente cambiaria, porque el 20% de tus exportaciones lo estás volcando al financiero. Si vos eliminás automáticamente eso, que debe decir el FMI, che, eliminen el dólar blend, que esos dólares se liquiden por el oficial, y eso es mucho más de 2 puntos del PBI. Es decir, que ahí estás hasta con una cuenta cambiaria de cuenta corriente equilibrada, que para la Argentina... ¿Y cuántos dólares menos te entrarían si no tenés el blend? Y no sé, porque no hay mucha diferencia entre el blend y el oficial hoy. 15% de brecha. 15% de diferencia en este contexto de precios internacionales, no sé si no es poco. Pero bueno, si es mucho, la verdad que no lo sé. Pero claro, pero es 15% sobre el 20%, es decir, el dólar exportador será 5 o 6% arriba del dólar, claro, 5 o 6% arriba del dólar oficial. No lo veo demasiado relevante, ¿no? Sí, pero bueno, pero la pregunta, yendo al punto que iba Claudio,
yo creo que el problema hoy es, obviamente vos tenés una brecha contenida por esto y además porque tenés cepo. Digo, a ver, no sabemos cuál es el tipo. Es muy difícil, digamos, si hay una discusión eterna entre los economistas de cuál es el tipo de cambio de equilibrio de la economía argentina, y qué sé yo, no lo sé. No nos vamos a poner nunca de acuerdo. Ahora, y sobre todo porque en los últimos 17, 18 años, desde el primer gobierno de Cristina a esta parte, todos los gobiernos del primer gobierno de Cristina hasta hoy se enamoraron del dólar barato, digamos. Hoy tenemos el dólar de Cristina. Cristina dejó un dólar de 900 pesos. Digo, en términos puestos hoy, serían 900 pesos menos que el dólar oficial que hoy tenemos en la Argentina. Entonces, digo, Macri lo mismo, más allá de los momentos de crisis, que obviamente vienen porque tenés ese tipo de cambio, la Argentina ha vivido esta cosa de enamorarse del dólar barato porque hace que todos tengamos la sensación de ganar más en dólares. Pero bueno, yo creo que es una droga de las malas, digamos, si es que hay alguna droga buena. Entonces, dicho esto, me parece que... Pero además porque es lo que encontrás a mano para anclar las expectativas y bajar la inflación. Todos se desesperan. Guzmán en el 2021 te comió todo el colchón cambiario que le dejó Macri, ¿no? Que le había dejado un lindo colchón cambiario y 11.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, y te los comió porque era el año electoral. Entonces el dólar iba al 1% mensual y la inflación iba arriba del 2, ¿no? 2,5%. Como hoy. Sí, claro. Bueno, pero ¿y cómo terminó eso? Con el gobierno de Alberto, con 211% de inflación en el 23. Digo, ¿no? Entonces, digamos, por eso, insisto, son drogas que funcionan en el corto, pero no en el mediano y largo. Pero más allá de eso, de vuelta, a mí lo que yo no termino de entender es cuál es obviamente el gobierno no va a discutir este tipo de cosas en público, ni va a plantear que se está discutiendo esto. Pero la estrategia cambiaria va a ser parte del acuerdo, sin duda, hacia adelante. Por eso yo creo que, y ahí, ahora sí yendo a lo de Claudio, me parece que el problema no es tan grave, digamos. La verdad que la Argentina, unificando con 15, 20 puntos de corrección cambiaria, digamos, estaría en una condición, por supuesto, asumiendo algunos costos inflacionarios en 2 o 3 meses, que no serían demasiados, tendría una situación un tanto mejor, permitiría, a mi juicio, empezar a liberar el cepo de manera gradual. Otra de las cosas que creo, no va a haber una salida de la noche a la mañana o en una semana como la que tuvo Macri del cepo. No hay dólares para eso, ni los va a haber a partir del acuerdo con el fondo, pero sí, digamos, empezar a un camino inteligente de salida gradual, eventualmente empezando por las multinacionales, el flujo de dividendos de las multinacionales, el stock lo discutimos en otro capítulo. En fin, sacando algunas regulaciones de las tantas que todavía existen en el mercado de cambios, eso me parece que empezaría de alguna manera a señalizar, a dar un camino de salida del cepo. Y yo creo que hay espacio para eso, sin generar una devaluación sustancial del tipo de cambio. Pero ese 15-20% que sería si el escenario, si vos sacás el cepo, vos liberás, ¿en qué escenario es el 15-20% de devaluación nada más? En un escenario en donde hay que ver cuántos dólares, de qué manera se ingresan y qué capacidad tienen esos dólares para ser utilizados, o si tienen que quedar encajados allí en el Banco Central. Llevar el tipo de cambio oficial a los niveles de los dólares financieros, del CCL y el MEP actuales, obviamente asumiendo un costo inicial que no va a ser muy grande en términos de traslado a precios, obviamente corrigiendo algo las tasas de interés. Tenés que hacer algunos retoques, pero no veo la posibilidad de que la Argentina cierre un acuerdo con el fondo congelando esta estrategia cambiaria. La verdad que no lo veo. Martín. Sí, Ricardo, yo lo que interpreto del gobierno es que ellos insisten en que no puede haber salto cambiario, o sea que el programa de ellos puede tolerar otras cosas, pero no eso. Pero cada vez que hablamos con un analista, nadie ni siquiera considera esa posibilidad. O sea, todos de mínima piensan en un salto, como vos decís, en torno a la brecha. ¿Vos creés que el gobierno, o sea,
está como jugando al póker y dice que no va a tolerar ningún salto cambiario, o realmente es textual? O sea, el programa del gobierno implica que la salida del cepo tiene que ser, y si no, no será, absolutamente sin salto. O es porque no puede decir que va a haber un salto. A ver, yo creo que hay dos cosas. Una, ningún gobierno va a decir que va a devaluar, nadie nunca en la vida, obviamente, sentido común. Y segundo, estás negociando con el fondo, que te dice unificar el tipo de cambio. Es parte del manual de buenas prácticas del fondo, del dogma fondomonetarista. Entonces me da la impresión que es muy difícil pensar que en esa combinación de fondo por un lado, diciendo, che, tenés que unificar, no podés tener tipo de cambio. Digo, cuando uno revisa los últimos acuerdos del fondo, el de Egipto en particular, y algunos otros también, Pakistán, y qué sé yo, en todos hubo corrección cambiaria, digamos, y suba de tasa de interés. Digo, esto es el ABC del fondo. Obviamente, el gobierno tiene la gran posibilidad de usar esta idea de vamos a la unificación cambiaria, que es tan cara para este tipo de ideologías libertarias, si queremos. Entonces puede utilizar eso. E insisto, el salto no sería demasiado brusco. Ahora, obviamente hay que bancarse el cimbronazo y hay que, ajustar sobre todo variables monetarias. No podría haber que el fondo le diga, bueno, acumula, volvemos a las metas trimestrales de reserva, muy probablemente le plantee eso. Fíjate vos qué régimen cambiario querés seguir, si eliminás o no el blend, qué es lo que haces, pero acumulame dólares, que además para el gobierno en el próximo cuatrimestre es un cuatrimestre fácil, ¿no? Donde seguramente va a tener compras netas. En última instancia, obviamente lo que todos quieren ver es al Banco Central comprando dólares, no vendiendo. El viernes vendió 225 millones de dólares, pero imagínate que si hay una semana consecutiva donde el Banco Central está vendiendo 200 millones de dólares, 150 millones de dólares, obviamente eso te genera un escenario totalmente distinto. ¿Vos no ves que el fondo muy probablemente le imponga en vez de un régimen cambiario metas de acumulación de reservas? Sí, sería bastante poco usual en el manual del fondo tradicional, pero puede ser. A ver, vos también podés ajustar reservas induciendo. Es lo que tenía el acuerdo anterior, ¿no? Es lo que tenía el acuerdo anterior, ¿no? A ver, yo te diría una cosa. La Argentina hoy está pagando alrededor de 6.000 millones de dólares por mes de importaciones. Más allá del blend y de toda esta discusión, 6.000 millones de dólares por mes son 72.000 millones de dólares por año. No hay manera de sostener ese nivel y por eso tenemos el déficit que tenemos. No es solo el blend y no es solo el turismo. Obviamente el turismo impacta y el blend impacta, pero digo, vos tenés hoy un ritmo de actividad económica que no se sostiene con la cantidad de dólares que te demanda ese régimen o ese ritmo. Entonces digo, bueno, sí, si vos decís, ok, las metas trimestrales de acumulación de reservas van a estar, como en cualquier acuerdo, pero bueno, el gobierno estará dispuesto a bajar el ritmo de actividad y a recesionar, si se permite el verbo, la actividad económica en un año electoral. Son todas decisiones difíciles, digo. De alguna manera vos tenés que equilibrar, ya sea por precio o por cantidad, tu cuenta corriente. A mí me parece que no es nada, a ver, para decirlo claramente, no estamos en ningún prolegómeno de crisis ni nada que se le parezca, pero digamos, me parece que algún tipo de sintonía un poquito más que fina haría falta para llegar sin cimbronazos a las elecciones, mínimamente. Y la idea que plantea el gobierno, bueno, eso lo van a poner los argentinos, ¿no? Van a poner los dólares del colchón, que un poco fue lo que ocurrió con el blanqueo, pero el blanqueo era algo muy, pero muy beneficioso, ¿no? Fue un sistema, y de hecho esos dólares que quedaron ahí como depósito, después los dólares que acumuló el Banco Central en las reservas fueron dólares de préstamo, ¿no? Contra eso, préstamo al exportador, que es anticipo de exportaciones, prefinanciación de exportaciones, o endeudamiento de las empresas vía colocación de ON, parte de esos dólares yendo a suscribir ON, ¿no? Obligaciones negociables de las empresas. Entonces, pero esta idea del gobierno, bueno, yo ordeno los pesos, doy la señal con el Fondo Monetario. Caputo dice, no solamente no va a haber peso en esta economía, sino que va a haber más dólares. Y bueno, y los dólares que va a haber son los dólares de los argentinos, los que tienen el colchón. Sí, a ver, para decirlo en términos
concretos. El blanqueo significó aproximadamente el 10% de los dólares que el Banco Central y el INDEC nos dice que los argentinos tenemos guardados en el colchón, en cajas de seguridad no declarados. No es poca cosa, se blanquearon más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, ¿esos dólares van a seguir saliendo? Y, qué sé yo, me parece bastante difícil, por lo menos en el corto plazo, digo. De vuelta, la señal del riesgo país arriba de 700 puntos y te está diciendo algo. Está diciendo que también hay que tener en cuenta el mundo, hay que tener en cuenta lo que pasa en la región. Argentina es un país que ha, digamos, tenido un régimen cambiario que el año pasado fue a contramano de lo que pasó en todas las monedas de la región. Hay una cantidad de factores que de vuelta no hay nada explosivo ni nada que se le parezca, pero que amerita, a mi juicio, una lectura un poco más amplia, que asumo que el gobierno debe tener, pero que obviamente no va a explicitar, porque no se puede hablar del dólar en la Argentina, por razones obvias.